celebrando, pero es también una fecha para reflexionar. Sí, la verdad que sí, porque además podemos decir que tenemos distintas fechas de la independencia. Primero se intentó en la Asamblea del año 13, pero ahí se rechazó a los diputados de Artigas. Pero en 1815 Artigas convoca a los pueblos libres del litoral. Ahí incluso hay un mapa muy interesante donde muestra los dos congresos, el de Arroyo de la China, que es en Entre Ríos, donde el 29 de junio de 1815 Artigas decide declarar una independencia. Y esto era para evitar el centralismo de los intereses comerciales de Buenos Aires, ¿no es cierto? Lamentablemente toda esa documentación se ha perdido. Ajá. Es una lástima enorme. El presidente José María Sanguinetti de Uruguay, que es un hombre muy afecto a la historia, él dice que no fue realmente una verdadera declaración de la independencia, pero sí, ese hecho ocurrió. Y luego de eso se convoca entonces en Tucumán. Artigas, para no romper la unidad con Buenos Aires, dice, bueno, vamos a Tucumán. Y son rechazados para ir a Tucumán. Ajá. Pero son rechazados los diputados de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones Orientales, de la Banda Oriental, incluso de Santa Fe. Córdoba, que pertenecía a la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, se metió de prepo porque en Tucumán era cerca y logró participar. Y se intentó que fuese en Tucumán justamente para que no se centralizara con los intereses de Buenos Aires. Buenos Aires en realidad era un enclave británico. Esto es así desde 1806 o antes. Hay una historiadora, Rosa Montesino, que dice: los ingleses, más que invadir en 1806, parece que fueron invitados en 1806, ya tenían contactos acá. Entonces, y de hecho armaron logias que son las que trabajan luego el proceso de independencia. ¿Por qué? Porque en realidad hay algo que al público le va a asombrar, pero estos movimientos no fueron movimientos populares. Algunos te hablan incluso de que Túpac Amaru, viste, en 1780 se había rebelado, pero Túpac Amaru cuando se revela con los políticos y grita: ¡viva el rey, abajo el mal gobierno! Entonces, cuando llegamos a Tucumán, vemos que la situación no es tanto como la pintan. Participan 14 provincias, de las cuales 11 quedaron en la Argentina y 3 eran del Alto Perú y quedaron conformados en el actual Estado boliviano. Pero también hay otro hecho curioso en la independencia. Vos sabés que en realidad, y acá alguien va a tirarme con un zapato, pero no hay una declaración de la independencia de la República Argentina. Lo que hay es una declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, lo cual en sí no es un Estado, sino que es una situación geográfica. Pero de hecho no participan el resto de los territorios del Río de la Plata. Por ejemplo, vos tenés, Gustavo, que las repúblicas de naturales, ¿le llaman repúblicas naturales? ¿Viste toda la zona del Chaco Formoseño? Sí. Bueno, esas eran repúblicas naturales o repúblicas de indios. Los indios tenían sus cabildos, eran jefes de sus propios cabildos y audiencias, y en el Comahue y en la Patagonia también los indios habían juramentado fidelidad al rey de España desde hace muchas generaciones atrás, permanecían fieles a la corona española y no fueron invitados. Y tampoco fue invitado Chile. Paraguay tampoco fue invitado, pero además Paraguay en un momento termina por independizarse, no por querer separarse de España, que no quería, sino por no quedar sometidos a Buenos Aires. Así que la situación política en Tucumán es bastante confusa, no es una situación lineal, no es tan prolija. Eso provocó una serie de discusiones. O sea que las jornadas del Congreso de Tucumán comienzan a sesionar el 24 de marzo de 1816. Esta vez el golpe era contra el rey. Pero, y buena parte de los intereses de los representantes de Buenos Aires eran representantes de la burguesía comercial, que ellos no querían un país exactamente independiente, querían un país separado de España que produjese materias primas e importase productos manufacturados de Inglaterra, pero no proponía un desarrollo. De hecho, Gustavo, sabes que hay otra cosa rara. En el Congreso de Tucumán había un embajador europeo, el embajador del rey de Suecia, que venía en representación de varios países europeos para ver qué estaba ocurriendo. Y él escribe sus memorias. ¿Por qué? Porque las actas del Congreso de Tucumán están prácticamente todas perdidas. Parece que ni siquiera Bartolomé Mitre, que escribe una primera historia argentina, no las pudo leer. Se pierden a principios del siglo XX. Pero no hay una constancia bien de qué se hizo cada día. Hay datos sueltos por las memorias de algunas personas que participaron. Pero este embajador sí escribe, y escribe su memoria y dice: estos diputados son muy raros, dice,
porque se la pasan discutiendo de filósofos europeos, de Voltaire, de Solón, de Aristóteles, pero no están determinando qué territorio va a tener eso, qué proyecto económico, porque vos, por ejemplo, ni qué sistema de gobierno. Vos tomás, por ejemplo, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, determina el nombre, determina su geografía, determina el sistema de gobierno y determina un proyecto económico y determina algunos principios generales para el pueblo. Eso no queda claro en nuestra acta de independencia. ¿Y eso cuándo se especifica? Y no, eso ya podemos decir con la Organización Nacional a partir de la Constitución de 1853. Pero en realidad nosotros, el Congreso de Tucumán termina de sesionar en Tucumán en enero de 1817 y ahí los poderes económicos de Buenos Aires trasladan el Congreso a Buenos Aires. Cuando lo trasladan a Buenos Aires, los diputados del interior quedan raleados. Y en 1819 ya se escribe una constitución unitaria. Después viene la batalla de Cepeda y ya tenés 40, 50 años de guerra civil interna. ¿Por qué? Porque, bueno, los caudillos que eran los herederos de los fueros federales, de los fueros reales. ¿Por qué? Porque el rey le reconocía a cada región sus propios derechos. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen los movimientos independentistas es quitarles los derechos a los indígenas. Entonces, a los indígenas les quitan lo que es República de Naturales y le quitan todas las tierras. De ahí que vos tenés que el ejército realista está compuesto en un 90-95% por indígenas, por negros, esclavos y libertos, por gauchos y criollos, y apenas un 5% peninsulares. Pero incluso algunos aborígenes, incluso algunos caciques llegan a grado de general. Pues bueno, no es que vivían como salvajes, eran ya personas ilustradas, ¿no es cierto? Algunos con estudios superiores. Pero es una situación bastante confusa la que ocurre en Tucumán y la que va ocurriendo en los años sucesivos. En cuanto a los antecedentes, vos decías que de alguna manera por ahí los ingleses fueron invitados, ¿no?, a estas invasiones. Ayer veíamos en el Cabildo se hacía una recreación de lo que fue las invasiones inglesas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto que vos decís que fueron invitados y bueno, después fueron repelidos, ¿no?, en estos ataques? Bueno, vos fíjate que ya en 1804 había espías ingleses acá operando, pero no, hay documentación en el Archivo General de la Nación de 1797, donde hay informes que se le envían al rey de España diciendo que ya había espías ingleses y que ya tenían contactos dentro de la burguesía criolla, de la burguesía de Buenos Aires, no del interior. ¿Con qué objetivo? Los ingleses querían romper España en América. ¿Por qué? Porque en realidad, Gustavo, para entender un poco lo que somos, lo que ocurrió, tenemos que entender qué ocurrió antes, qué éramos antes. Y nosotros antes éramos un país que iba de acá hasta México. Pensá que éramos un país enorme, donde si vos caminabas de Buenos Aires y llegabas un día a Asunción del Paraguay o a Santiago de Chile o a Caracas, no te iban a ver como un extranjero, porque no existían los argentinos, ni los venezolanos, ni los chilenos. Te iban a ver como mucho como un forastero. ¿Viste? Claro. Como si vos te vas de acá a Chivilcoy. Bueno, en Chivilcoy serías un forastero, no sos de Chivilcoy, ¿no es cierto? Sí. Pero nada más que eso, es decir, nos veíamos todos como compatriotas. Y durante 200 años habían habido muchos combates y muchas batallas, muchas invasiones inglesas. En Cartagena de Indias, en Nicaragua, en Buenos Aires, en Quito, y en todos esos lugares habían triunfado las armas hispanoamericanas. Y se celebraban en toda América esas victorias. Y además teníamos una moneda común, llamada el Real de A8. Eso yo invito a todos los televidentes que busquen en cualquier buscador o en Wikipedia, van a encontrar muchos datos, el Real de A8. Se van a asombrar. América tenía la moneda más poderosa del mundo y que circulaba en Asia. Evidentemente los ingleses querían romper con todo eso y querían meter sus productos manufacturados porque ellos ya venían con la revolución industrial. Entonces, para eso ellos tenían que romper la unidad que había en Hispanoamérica. Es decir, no fue tanto un tema de búsqueda de libertades, porque fíjate que los indios y muchos criollos formaban parte del ejército realista y eran soldados voluntarios, no era por leva obligatoria. En cambio, buena parte de los ejércitos independentistas fueron por leva obligatoria. Entonces se obligó a muchos pueblos, por ejemplo San Luis fue la provincia que más sangre dio al ejército de los Andes, y fueron por leva obligatoria. Incluso hubo soldados de San Luis que fueron engrillados. Así que yo con esto no quiero escandalizar a los televidentes, pero esto es en realidad un poco lo que ocurrió. Y esto nos sirve para entender qué nos pasó. Porque si nosotros, Gustavo, nos planteamos realmente qué nos pasó, podemos entender qué es lo que nos viene pasando en el continente hace 200 años. Porque no es que los argentinos hemos tenido sacudidas.
¿Viste? Siempre echan la culpa al gobierno anterior y el gobierno anterior al anterior. Bueno, hay una línea histórica con problemas desde que somos chicos. Claro. Pero le preguntás a un argentino que tiene 80 años y también se queja. Entonces, hay un problema de 200 años, pero le preguntás a un mexicano y tiene la misma historia. Le preguntás a un chileno, un uruguayo, un paraguayo, todos tenemos el mismo conflicto. Si nosotros entendemos lo que nos pasó, podemos encontrar el camino de salir del pozo. ¿Por qué? Porque igualmente Hispanoamérica en estos 200 años también ha dado grandes logros, ha dado premios Nobel. Hemos enfrentado valerosamente a Inglaterra en 1982, donde la nueva bandera que tenemos, la azul y blanca, se llenó de gloria, ¿no es cierto? Cuando vemos nuestros pilotos lanzados en picada y los soldados en las trincheras. Pero por suerte acá en Argentina hemos mantenido también, vos sabés que la bandera realista, la aspa de Borgoña, también es bandera oficial. Es la bandera que porta el regimiento Patricios, que es con la que desfilan los patricios. Y también es bandera en Bolivia, en bandera en Chile, en bandera en los estados sureños de Estados Unidos, que eran estados españoles. Así que tenemos cosas en común, tenemos logros en común, de los cuales hay que enorgullecerse también, ¿no es cierto? Patricio, nosotros te agradecemos mucho tus palabras. Vamos a retomar ahora el contacto con esta celebración que se está haciendo en vivo y en directo desde Tucumán. ¿Sí? Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos y quiero saludar a la gente de Tucumán, que me han invitado de una facultad de ingeniería de Tucumán, todavía digamos, no me han confirmado fecha, pero espero poder conocer la provincia de Tucumán y poder darles una charla allá en la universidad. Bueno, muchas gracias a vos. Nosotros volvemos ahora entonces en vivo y en directo a estos festejos del Bicentenario en la provincia de Tucumán. Suenan las bocinas, las alegrías, se ven su rostro. Muchas gracias por participar, Bomberos Bellavista. De Bomberos Voluntarios de Concepción. Saludan airosos, orgullosos de la labor que realizan día a día. Asociación de Bomberos